consultor de los Cronistas de la Mañana, pero también abogado y especialista, nada más ni menos, en Derecho de Salud. Muy buenos días, doctor Arancibia. Daniel Núñez Vivares te saluda de los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, Daniel. Un placer estar con vos. Te agradecemos la atención, Marcelo. Bueno, queríamos charlar con este tema, queríamos hacer ayer, pero ayer se conoció otra resolución porque, a pesar de que se creen superiores, tienen un problema de comunicación muy grande esta gente del gobierno nacional. ¿Compartís mi opinión, Marcelo? Sí, y preocupa cierta vocación aprendida de brujo, ¿no? Creo que el gobierno por ahí tiene una visión muy marcada a favor de las corporaciones, el mercado, el capital, digamos, y se olvida de que nosotros estamos con una constitución que no desampara a la sociedad de una manera tan grotesca y abrupta. Digo esto porque hace mucho tiempo, sin duda desde la década del 60 del siglo pasado, cuando el gobierno de Onganía decidió modificar... ¿Hola? Sí, adelante, Marcelo, te escuchamos. Perdón, pensé que te había cortado. No. Manifestaba que en la década del 60 del siglo pasado, durante el gobierno de Onganía, en el afán de ganarse el favor de los sindicatos, les entrega las horas sociales a los mismos para que administren desde el punto de vista solidario en ese momento la salud de los trabajadores. Una Argentina con una gran cantidad de trabajadores en blanco, bien remunerados, y que permitió, que los sindicatos ingresaran al universo del negocio de la salud, que era muy redituable y que ha sido siempre, según las malas lenguas, la fuente de financiamiento político electoral del peronismo. Y de los sindicatos, Marcelo, y de los sindicatos. Y del enriquecimiento de muchos sindicalistas. Luego eso tuvo una nueva vuelta de rosca y fue la aparición de las empresas de medicina prepaga, donde la clase media alta, espavorida por la falta de respuesta del sistema de salud público, comenzaron a migrar hasta este sistema. Entonces hoy tenemos un sistema de salud tripartito, donde tenés salud pública, que acá se puede ubicar con el Hospital Rawson de Marcial Quiroga, o dentro de la provincia otro subsistema que es la Obra Social Provincia, el más grande en cuanto a prestadores, pero el que menos considera al ciudadano como objeto de salud. Acá se trata desde la Obra Social Provincia a sus afiliados como ciudadanos de segunda, si vos lo comparás con la legislación nacional. Y a nivel nacional tenés dos subsistemas, el solidario, que es la Obra Social y Sindicales, donde algunas cuestiones que ha hecho el gobierno nacional me parecen correctas, como evitar las comisiones. Hay muchas obras sociales que son fantasmas y que derivan a sus afiliados a empresas prestadoras como las prepaga u otras más, y se quedan con un porcentaje, eso ha sido eliminado, y todo lo que aporta el trabajador va directamente a la prestadora y no a un negocio financiero de las obras sociales. Y después tener las prepagas que, durante mucho tiempo han tenido los valores pisados por el gobierno nacional, producto de la locura de la gestión económica que ha habido en este país con materia inflacionaria, que a partir de diciembre con el decreto 70 del DNU 70-2023 quedaron liberados los precios, se fueron tan altos los valores que hasta un propio gobierno libertario tuvo que intervenir en el mercado, volver toda foja cero, solo admitir hasta junio inclusive aumentos por inflación, y a partir de julio se ha vuelto otra vez la cuestión del libre mercado, pero pareciera que no es suficiente y se deciden y se están tomando medidas que están haciendo que, ya mucha gente que ha abandonado la medicina privada y que se tiene que ir al sistema público estatal, que está colapsado, porque a su vez está desfinanciado por la propia nación y por los presupuestos provinciales, ahora una nueva vuelta de tuerca y se dicta una resolución que permite a las empresas de medicina prepaga y a las obras sociales ajustar ya no por precio, sino por cantidad y por calidad. Entonces, quien está escuchando este reportaje y tiene una prepaga o una obra social sabe que hace mucho tiempo su médico generalmente ya no trabaja o ya no es prestador de cartilla ni de la prepaga ni de la obra social, porque ningún efector de salud, ningún médico acepta cobrar 2,50 pesos y cuando se le ocurra
pagar a la obra social o a la prepaga. Entonces son muy pocos los médicos de cartilla y al ser poco no tenés especialistas. Entonces vos vas a tu médico de confianza, te receta un tratamiento, un remedio, y la obra social en un plan abierto o cerrado, en el caso de las obras sociales sindicales son todos cerrados, autorizaban la cobertura. Perdón, aclaremos, Sí. empecemos a aclarar a la audiencia porque seguramente van a empezar las consultas. Marcelo, plan abierto y cerrado, ¿qué significa? Los planes cerrados son los que, por ejemplo, Obra Social Provincia, obras sociales sindicales. Provincia, lo saquemos de la discusión. Bien, por Obra Social exactamente, Provincia, no se considera, claro, y no provincial, se autónomo, claro, y no se considera una obra social. Normas. Exactamente. Exacto, la situación provincial es grave, muy sí. grave. Podemos abordarlo en otro reportaje, pero no tiene nada que ver con esto que ha pasado a nivel nacional, que solamente involucra a las obras sociales sindicales y a las prepagas. Efectivamente, obras sociales sindicales son las planes cerrados, sindicales son las de Bademecum, las que están a través de un Bademecum. Sí, programa médico obligatorio, leyes especiales, sobre las cuales las obras sociales tienen la obligación de dar la cobertura en el porcentaje que decida el programa médico obligatorio o la ley. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Los sindicatos que tienen obras sociales por sí son muy pocas, OSECAC, los camioneros, Sí. La gran mayoría terciarizan. Bien. Y ahí es donde el gobierno nacional sí ha tomado una decisión correcta, que evitar que la terciarización signifique un negocio para la obra social, quedándose con un porcentaje del aporte del trabajador. En cambio, las prepagas son cerradas o abiertas según el plan que vos tengas. Si vos pagás un superplan, vas a tener abierto, que en el sentido significa que te puede prescribir un remedio, un tratamiento, un médico que no es de cartilla, y la prepaga te lo tiene que cubrir, por sí o por reintegro. Bien. Bueno, ¿qué es lo que ha decidido el Ministerio de Salud de la Nación o la Superintendencia de Servicios de Salud? Bueno, que en los planes cerrados la prepaga y la obra social solamente está obligado a cubrir siempre y cuando prescriba un médico de cartilla. Bien. Los cuales son pocos, y no los que hay no son todos especialistas de la patología que tiene un afiliado. Por ejemplo, a veces ocurre que una obra social o una prepaga no tiene un determinado médico oncólogo. Entonces vos tenés que ir a un oncólogo que no es de cartilla, y es el que te prescribe el tratamiento y los remedios. Claro. Después te lo autoriza la prepaga y la obra social del sindical. Pero ahora, con esta resolución, si el médico no es de cartilla, no está obligada a cubrirte la prepaga o la obra social sindical por ser un plan cerrado. Con lo cual, significa que muchas personas pueden quedar marginadas de sus tratamientos médicos. Ahora el gobierno salió a aclarar, porque se ha dado cuenta que la decisión es muy grave, que bueno, que va a haber un listado que todavía no se conoce de cuáles patologías y cuáles tratamientos entran en la consideración de la obligatoriedad de ser prescrito por un médico de cartilla, o sí o sí se mantiene el sistema actual o el que existía hasta el viernes pasado, y la obra social o la prepaga te tienen que cubrir el tratamiento del medicamento, aunque no sea de cartilla el médico que te lo prescriba. Marcelo, el gobierno en esta nueva resolución, resolución anexo podría decirse o llamarse, porque en la primera nadie entendía nada, generó mucha confusión, mucho malestar, sobre todo en aquellos que aún pueden tener una obra social o un servicio de salud privado, Marcelo, porque vieron como que era un golpecito más a la clase media tan castigada, si es que aún existe, ¿no, Marcelo? Partamos de que el sistema de salud está colapsado. Exacto. Hay algunos nichos que la levantan en pala, pero en términos generales está colapsado. Están colapsados los centros médicos, los médicos cobran mal, los enfermeros cobran pésimo, los afiliados no reciben la prestación y la atención que merecen, las obras sociales y las prepagas están al borde de la quiebra, lo que había sido un negocio que era los coseguros también están al borde de la quiebra, porque la obra social provincia no está dando las coberturas y les manda a los afiliados a los coseguros que se hagan cargo de las diferencias. Entonces está todo colapsado, producto de una economía que estaba colapsada y que había que sincerar los precios relativos y los valores de las cosas.
Bueno, el gobierno nacional entendió que había que liberar rápidamente esos precios y provocó una crisis en la primera mitad de este año que llevó a mucha gente dejar de tener prepaga, que era una aspiración de clase media. Exactamente. La educación privada y la medicina prepaga es un signo de ser perteneciente a la clase media. Bueno, la gente está abandonando la educación privada y está abandonando la medicina privada. Hay mucha gente que se quedó afuera con los aumentos, fundamentalmente los jubilados. Porque la persona que se jubilaba mantenía su prepaga porque hacía esta cuenta. Bueno, por los remedios me conviene el PAMI, pero para las prácticas médicas que tengo que hacerme me conviene la prepaga, por los niveles de cobertura. Bueno, mucha gente dejó la prepaga y hay una gran discusión jurídica con respecto al valor que debe cobrársele a los jubilados. Ahora viene una nueva vuelta de tuerca donde la gente que dice, bueno, pero ¿para qué voy a pagar una prepaga con un plan cerrado y el médico que me prescribe un remedio, un tratamiento, no me va a cubrir la prepaga? Entonces eso va a provocar que también mucha gente se deje de tener la prepaga y se vaya al sistema público de salud y quede en manos de los presupuestos provinciales y en manos de Dios. Entonces yo creo que este gobierno, en su visión mercantilista, con una concepción errada de lo que es el capitalismo totalmente despojado de una conciencia social, es que el mercado de las prepagas solamente quede para los sectores más pudientes. Bien. Y ahí se va a poder cobrar el precio pleno, que es inalcanzable para la clase media. Y en el caso de las obras sociales sindicales, también han tenido una gran noticia, como las prepagas, que es no recibir más monotributistas. Efectivamente, a partir de no pueden recibir los monotributistas, quien te habla, bueno, estamos a la vera del camino hasta el 1 de diciembre, que dicen que van a sacar una nueva resolución. Vaya a saber de qué se trate. Bueno, en este interín, hasta que el gobierno defina, seguramente las obras sociales sindicales y las prepagas van a dejar de recibir monotributistas. La pregunta es, Marcelo, está bien, no recibís monotributistas, pero cualquiera se puede asociar en una obra social privada, en una prepaga, en forma particular, ¿cierto, Marcelo? ¿O también te están limitando eso? Perdón, pero no escuché. Está bien, no recibís más monotributistas. No necesariamente los monotributistas tienen que ser la categoría más baja. Tenés monotributistas que son comerciantes, etcétera. Pueden ir y asociarse a una medicina privada en forma particular, ¿cierto? Sin presentar ningún tipo de papel de AFIP. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Lo que la resolución tiene que aclarar qué va a pasar con los monotributistas que tienen hoy prepagas de obras sociales. Sí. Hacia adelante se va a bloquear su ingreso. Claro. Que para estas empresas que no son beneficencias, son fundamentalmente financieras, significa un gasto y no lo contemplan como una prestación social. Por eso es que este sistema de medicina prepaga, como la educación privada, va a quedar en manos de los sectores económicos más elevados del país, de la provincia. Y esto es grave. Marcelo, te hago la siguiente consulta. El gobierno habla de pone la revisión sobre ahora, supuestamente con este anexo, esta resolución anexo a la primera, de tratamientos denominado de catástrofe, que son muy caros. ¿A qué le denominan de catástrofe? Es decir, deben ser tratamientos de enfermedades muy específicas, que obviamente algunas drogas, algunos medicamentos son de alguna forma muy elevado el costo, y que bueno, de alguna forma yo creo que, pero a ver, como son muy específicas, también no son muy abundantes, ¿cierto, Marcelo? Bueno, el gobierno va a tener que definir y precisar lo que entiende como catástrofe, claro, o enfermedades bajo esa caracterización.
Hoy existe una ley sobre enfermedades poco frecuentes. Exactamente. Es una por determinada cantidad de habitantes que tiene la Argentina. Por ejemplo, piel de cristal. Piel de cristal, hemofilia. O el ELA, hemofilia. Son enfermedades una en millón, tal vez. Entonces hay un tratamiento de legislativo especial y que se dice, bueno, la persona que tiene una enfermedad poco frecuente y tiene una obra social sindical o una prepaga, tiene la cobertura total. Cosa, y esto es una gran diferencia con la provincia, no prevé la obra social provincia. Marcelo, y que a nivel de salud pública provincial depende de los criterios de las autoridades médicas de salud pública provincial. Marcelo, siguiendo en este mismo tema, a ver, pero el cáncer, por ejemplo, los distintos tipos de cáncer, por ley, las tiene que cubrir, sí. Marcelo. Las enfermedades oncológicas, SIDA, diabetes, hay determinadas y particulares enfermedades que tienen leyes especiales. Claro. Por ejemplo, inseminación artificial. Claro. O bypass gástrico. Son leyes especiales por la cual tiene un tratamiento legislativo particular y la cobertura generalmente es integral, es decir, al 100%. Y de hecho esas leyes establecen en su último artículo el recaudo de que el presupuesto nacional preverá una partida para cubrir los gastos que insumen esas enfermedades, esa patología. Por lo tanto, ¿cuál es el sol que tienen las obras sociales sindicales o las prepagas cuando tienen que cubrir un tratamiento oncológico? En realidad lo que hacen es adelantar el dinero. Bien. Son financieras. Y acá viene otro problema, y es la demora que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud en reintegrar lo que las prepagas y las obras sociales se gastan por estas enfermedades. Este era el tipo de siempre desequilibrios. Estás hablando del seguro, porque pagaban un seguro también llamado APE, ¿puede ser? A ver, ese es otro tema, que las obras sociales como copago prevén para determinadas patologías. Claro. Pero en el caso de las leyes que prevén cobertura de determinadas enfermedades, como las poco frecuentes, o las otras que hemos mencionado, en realidad el presupuesto nacional prevé partidas para cubrir esos tratamientos, que no los paga la prepaga o la obra social con recursos propios, pero que financian. Claro. Y muchas veces uno escucha los conflictos que tienen los gobiernos nacionales con los gremios cuando los gremios disponen a hacer un paro, entonces que usan como herramienta de presión para evitar medidas de fuerza, y que seguramente actualmente deben estar en las conversaciones entre el gobierno nacional y los sindicatos, más hoy que hay un paro en varios gremios del transporte, claro. Y es demorar el reintegro de esos recursos, claro. Que para las obras sociales son muy importantes para su financiamiento. Por eso aquello que le dio Onganía en la década de 60 del siglo pasado, que era un negocio enorme para la obra social, para los sindicatos, con el tiempo se convirtieron en una espada de Damocles para los gremios, porque los gremios muchas veces negocian con los gobiernos determinadas medidas de fuerza o negociaciones respecto a legislaciones laborales o en las asociaciones sindicales a cambio que no toquen o que le paguen o le devuelvan la plata que les debe por estos tratamientos, estas enfermedades particulares. Marcelo, te hago la última con respecto a este tema y después te voy a hacer escuchar un breve audio que quiero saber si lo compartís o no con respecto a lo que está sucediendo en la Argentina. Marcelo, el gobierno también dice de que va contra algunos colegas tuyos, vivillos, que bueno, presentan amparos, le ganan a las prepagas, y lo que hacen es nada más ni menos que representar a los laboratorios. Habrá sentido esto desde ayer, que está este ruido, ¿no, Marcelo? ¿Compartís esa idea? No lo comparto. Bien. Hay que ponerse en los zapatos de la familia que tiene un pariente con una enfermedad exótica, extraña, y tal vez la única esperanza de vida sea un medicamento en estado de experimentación. Recuerdo un caso en San Juan de un niño que lamentablemente falleció, donde la única esperanza de vida era un remedio de un laboratorio norteamericano. Efectivamente, sí, fue hace un par de años. Sí, claro, que se estaba haciendo, digamos, las pruebas en México,
y la única manera que el chico entrara en el plan de la experimentación era que trajeran el remedio de México a San Juan, porque no podía volar el chico por su enfermedad. Claro. La ciencia está para esto, ¿no? Y las familias que tienen un problema de este tipo ponen toda la esperanza en que la ciencia, además del milagro, surtan efecto. Yo no veo en eso esta cuestión. Y también se han dicho algunas barbaridades increíbles, que esto planteos terraplanistas, de odontólogos que prescriben remedios oncológicos. Eso es falso. Sí. Además, acá se pone en tela de juicio la idoneidad y la habilitación legal de los médicos. Un médico que está habilitado para ejercer la medicina por los ministerios de salud de cada provincia no se puede poner en duda respecto a los medicamentos que prescribe. Y si hay algún tongo entre un laboratorio y un médico que prescribe cosas que no debe prescribir, bueno, para eso está la justicia. Claro. Marcelo, bueno, también se ha puesto con esto de la desregulación, resulta que te podés divorciar yendo a un escribano público directamente. Como si eso por ahora es una aspiración de Sturzenegger. Pero yo insisto, es un problema personal que tiene Sturzenegger. Efectivamente, se ve que no se ha separado muy bien. Es decir, para los que nos hemos separado, ¿cómo se llama? Entrar porque te separaste muy... Bueno, mucho tiene que ver con la patología, mucha patología en este gobierno, mucha cuestión psicológica, ¿no, Marcelo? En donde, bueno, porque tuviste una mala experiencia, son todos malos, ¿no? A ver, como si no se puede legislar por prejuicio. Exactamente, usted se mismo lo está han hecho diciendo. Grandes dramas en la historia de la humanidad por tomar decisiones prejuiciosas. Marcelo, te hago escuchar el siguiente audio. Fernández Díaz pertenece a un señor que se llama Marcelo Giofré, a quien yo no conozco mucho, pero es evidentemente un politólogo, un intelectual argentino, que ha escrito hace unos días justamente en La Nación un artículo muy largo sobre la relación del PRO con el gobierno, pero hay un punto en donde él se dedica a mirar un poco cómo está formateado, digamos, el pensamiento del presidente Milei y de su gente, ¿no? Dice: este gobierno repudia casi todos los valores republicanos, odian los contrapesos del Congreso, razón por la cual el presidente trata de ratas a los legisladores, veta sus leyes y luego entra en componendas de casta con estas mismas ratas, alquímicamente humanizadas, para homologar los vetos. Odian los límites que imponen los jueces y buscan reconfigurar la Corte con candidaturas escandalosas. Odian cualquier advertencia del periodismo, al que estigmatizan y trafican. Odian la diversidad y el pluralismo. Su dogma son ellos mismos. Algunos alegan que, más allá de las formas, el rumbo es el correcto. Pero el tipo de sociedad que imaginan descree la educación pública igualitaria, que hasta donde sabemos es el único sistema que morigera las desigualdades de inicio. Tampoco alientan las políticas culturales, ese matiz que hizo de las clases medias argentinas una de las más ricas y tensas del mundo. Peor aún, confunden cultura con espectáculo. Tampoco apoyan el desarrollo científico, tampoco quieren una sociedad con lectores de diarios, sino que vuelcan su simpatía por la información amateur y pirotécnica de las redes. Hay quienes sostienen que esta es una revuelta plebeya y que por esta razón... Perdón, que me distraje un segundito. Por esta razón quieren derrumbar los íconos de la cultura. Me inclino a pensar, por el contrario, que buscan convertir deliberadamente a los ciudadanos en engranajes embrutecidos. La clase media está siendo demolida en un sistema que, con ingresos congelados y gastos crecientes, la obliga a desmantelar todos sus ahorros en dólares a un valor mantenido artificialmente bajo el cepo, el arbitrario blend para liquidar divisas, un blanqueo insólitamente generoso, el impuesto país y la manipulación de la tasa de interés. El liberalismo más dirigista del planeta, dice Marcelo Giofré. No para nada aumenta la pobreza, no por nada, pero aumenta la pobreza. Lo ha dicho Margarita Barrientos. Lo que antes venían a donar comida, ahora vienen a pedir comida. ¿Cuál es entonces el modelo hacia el cual va este gobierno? Dice Marcelo Giofré. ¿La sociedad abierta o un corporativismo de closet? No hay un horizonte nítido, pero el RIGI da una pista bastante explícita. Grandes inversores extractivistas a los que se les otorgan prebendas extraordinarias y una fuerza laboral en oferta. Crecimiento pero no progreso. La utopía no es Canadá, es Nigeria.
Sobre ese escenario, y con esto termino, se recorta una sociedad sin educación pública de calidad, sin jubilaciones dignas y con un apagón cultural. Una sociedad opaca y policial. Esto no fue el proyecto de la generación del 80, que era liberal y progresista. No por nada dictó la ley de educación pública, laica y gratuita. Organizó un Estado moderno, abrió el país a la inmigración y promovió el nacimiento de clase media. Esto lo firma, o lo firmó hace unos cuantos días, Marcelo Giofré, y si él me lo permite, aunque no lo conozco, yo lo firmo al pie. Ya venimos. Compartís lo escrito en el diario La Nación precisamente hace 8 días. Marcelo, tu propio tocayo. Plenamente. Plenamente. A ver, en lo que respecta al tema del SIGI y la creencia que hay en San Juan, fundamentalmente en los sectores políticos, económicos, es que esta es la solución que San Juan está esperando hace tiempo. Yo sostengo que estas normas terminan poniéndonos frente al dilema de que queremos ser, Noruega o Níger. Y estamos más cerca de Níger que de Noruega, porque el tema no es un tema meramente tributario o laboral, es un tema de una república democrática, si sus instituciones funcionan o no funcionan. Yo en ese artículo dice otras cosas que me parecen muy interesantes. Sí. Apunta al PRO sobre todo, ¿no? A cómo el PRO está acompañando todo esto, Claro, como el radicalismo en el 2006 acompañó al kirchnerismo en la transversalidad, designando el rol que un partido político debe cumplir en una sociedad democrática. Vos fijate, el 2023 fueron dos grandes explosiones, la económica y la política. Sí. La económica, ahí estábamos, todo atado con alambre, tratando que se resuelva. Ahora, lo que quedó pulverizado era el sistema político, y ese sistema político hay que construirlo de cero. Y la oposición está lejos de poder reconstruir, o mejor dicho, construir algo en el espíritu que hace 41 años atrás el radicalismo con Alfonsín a la cabeza construyó para la nueva Argentina democrática, que era una nueva esperanza, que duró muy poco, hasta que se cayó el plan austral. Pero en estos tiempos me parece que Macri, Cristina, solo favorecen a la profundización de lo que describe Giofré, porque lo deja a Milei solo y hacer lo que quiera con nuestra democracia republicana, que es sin duda lastimarla, afectarla. Así que bueno, me parece que así como en lo económico estamos ahí avanzando, se da un paso correcto y explotan 2 o 3 bombas, pero en materia política eso está todo por hacerse, y sería muy importante que algo surja como hace 41 años atrás y genere en la sociedad una nueva idea fuerza, una nueva esperanza, para que este sistema que tanto nos costó transitar y mantener, que es la democracia republicana y constitucional, no termine por desgastarse definitivamente. Vos mismo lo has dicho, y para culminar, Marcelo, un 30 de octubre de 1983 la Argentina volvía a las urnas después de una etapa muy negra en nuestro país. Etapa que algunos de este gobierno festejan, te digo, como la vicepresidenta, Marcelo, ¿no? A ver, para volver a reconstruir o mejorar la democracia que tenemos, hace falta que las cuestiones personales queden de lado y nos dediquemos a la política, porque, a ver, hace mucho que las cuestiones personales han afectado a la política, ¿no, Marcelo? Como el caso del mismo PRO, el mismo tema de Mauricio Macri. Él permitió que la coalición que en su momento armó junto a Lilita Cayó y a otros implosionara, ¿no, Marcelo? Empezando por el PRO, por ejemplo. Bueno, Juntos por el Cambio es víctima de sus propias contradicciones. Un gobierno que no estuvo a la altura de las circunstancias entre el 2015 y el 2019, una pelea despiadada hacia adentro,
fundamentalmente en el PRO, un radicalismo que nunca asumió el rol de Partido Nacional. Exactamente, que nunca quiso ser protagonista. Claro, bueno, todo eso se terminó pagando con el desprecio de un tercio de la sociedad, que fue a votar a una persona que no garantiza o no garantizaba ningún tipo de valor republicano, y lo decía abiertamente, y centraba todo en llevarse puesta la casta, dolarizar la economía, terminar con el Banco Central para terminar con la inflación. Bueno, no hizo nada de eso, y porque no hizo nada de eso, hoy la economía todavía le da la posibilidad de resolver el tema económico en la Argentina. Pero bueno, de esos fracasos deberá surgir algo que no sea el cristinismo o el kirchnerismo. Para mí no hay que construir una avenida del medio, porque la democracia republicana no puede ser, como diría Villajoel, el jamoncito entre los dos panes. Los panes son los populismos, y ahí discutirá la hegemonía populista Milei con Cristina, pero la alternativa a eso no es otro populismo, sino es una propuesta republicana y democrática que, bueno, tiene que casi hacerse de cero, a nivel nacional y a nivel provincial, y en eso estamos. Marcelo, como siempre es un gusto charlar con vos, nos has traído claridad con esto del tema de salud, te vamos a estar consultando porque seguramente va a seguir siendo noticia esto de la resolución del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Servicios de Salud a nivel nacional. Que tenga buen día y muchísimas gracias por tu atención, Marcelo. Por favor, el gusto es mío, un fuerte saludo a la audiencia. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, 11 horas, 8 minutos.